thank the Praise Lord. Le doy gracias al Señor. We don't need to bring in a evangelist from another country. No necesitamos que traer un evangelista de otro país. The best preaching we'll ever hear La mejor predicación que podemos escuchar comes from the Holy Spirit. viene directamente del Espíritu Santo. Would you give the Lord a hand praise in Démosle His un house? aplauso al Señor en su casa. Amen. Amen. I feel revival. Siento avivamiento. You know, I just know that God is doing a great work in Y yo us. sé que Dios está haciendo una gran obra en nosotros. Amen. I thank the Lord for the time of worship. Le doy gracias al Señor por el tiempo de adoración. Now it's time to hear the word. Y ahora es tiempo de escuchar la palabra. We have to rejoice in the word Necesitamos que regocijarnos en la palabra, as we rejoice in the worship. como nos regocijamos en la adoración. Amen. Amén. Amen. God wants to fill our hearts and souls. Dios quiere llenar nuestros corazones y nuestras mentes. And I just thank the Lord. I have a sermon prepared, Le doy gracias al Señor. Tengo un sermón preparado, but I believe that the Lord is going to speak to us even more. pero yo creo que el Señor nos va a hablar aún más. You know, last week La semana pasada we were discussing, you know, heavenly wisdom. estábamos enfocándonos en la sabiduría de lo alto, piadosa, And then there's wisdom that is earthly. y también hay sabiduría que es terrenal. We were going through that, Y estábamos yendo por medio de todo esto, hablando de todo esto. and at the end of Y the al- sermon last week, Y al final del sermón de la semana pasada, I was sharing with you that if anyone lack wisdom, estaba compartiendo con usted si a alguno le falta sabiduría, ask it of the Lord. pídaselo del Señor. So I pray that our prayer would always be, Le pido al Señor que nuestra oración siempre sea: God, give me wisdom. Dios, dame sabiduría. God, give me wisdom. Dios, dame esa sabiduría. And we need to continually ask God for wisdom. Necesitamos que continuamente pedirle al Señor por esa sabiduría. Because you could have knowledge Porque usted puede tener conocimiento and not exercise wisdom. y no ejercitar sabiduría. Amen. Wisdom teaches us. Sabiduría nos enseña. And it teaches us how to apply knowledge in our lives. Cómo aplicar conocimiento a nuestras vidas. How to apply knowledge in the decisions we are doing. Cómo aplicar conocimiento en las decisiones que hacemos. Heavenly wisdom is pure. La sabiduría de lo alto es pura. It's not contaminated by the philosophies and the currents of the world. No está contaminada por filosofías o corrientes del mundo. It's peaceful. Es pacificador. Produces peace Produce paz instead of confusion. en lugar de confusión. And bears fruit in our lives of Y righteousness. produce frutos en nuestras vidas de justicia. That all we want to do and all we want in every area of our life is please God. Que lo único que queremos hacer en cada área de nuestras vidas es agradar a Dios. Are you building your house on the solid foundation? ¿Está usted construyendo su casa sobre el fundamento sólido? That's a wise decision. Esa es una decisión sabia. We need the Lord with this. Necesitamos al Señor. I want to speak to you today about continuing with our thought from Matthew 7. Vamos a continuar con este pensamiento de Mateo capítulo 7. And it's just so you can write it down there, Matthew 7. Mateo 7. You know, we're going to continue with our thought about a sure foundation. Vamos a continuar con la fundación, pero un fundamento seguro. A sure
foundation. un fundamento seguro. Turn your Bible, if you will, to 2 Timothy. Si abre su Biblia a segunda de Timoteo, 2 Timothy chapter 2, verse 15 through 20. capítulo 2, versos 15 al 20. Let's go there. Vamos. The word of God reads in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amén. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. And their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. Just go up to there for a minute. Procura con diligencia, se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomera como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Then he says, nevertheless, the foundation of God standeth sure. Nevertheless, in spite of what is going on, in spite of what you see, the foundation of God standeth sure. Go ahead. Pero el fundamento de Dios está firme, no importando lo que esté pasando. The foundation of God standeth sure. El fundamento de Dios está firme. Having this seal. Teniendo este sello, This is the seal of approval. este es el sello de aprobación. This is the master's seal. Este es el sello del maestro. The Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Thanks be to God. Si usted es el Señor, If you belong to God, el Señor te conoce. the Lord God knows ¡Qué you. privilegio! What a Que el privilege creador del universo that the creator of the universe, en 8 billones de personas en la faz de la tierra, amongst 8 billion people upon the face of the earth, nos conoce. he knows us. Conoce los pelos que tenemos los cabellos que tenemos arriba de nuestro He cráneo. knows the number of hairs we have upon our heads. But let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todos los que somos de Él. All of us that belong to Him, Apártate de aquellas cosas que trae vergüenza al Señor o reproche a Dios. depart from those things that bring a shame to the gospel, those things that don't honor God. Apártate de toda iniquidad. Depart from all iniquity. Verso 20. Verse 20. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but of wood and earth, and some to honor and some to dishonor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
Amen. In our Amen. text, the Apostle Paul, En el versículo, el apóstol Pablo he's writing to a young pastor whose name is Timothy. le está escribiendo a un pastor joven llamado Timoteo. This is his son in the faith. Este era su hijo en la fe. Paul mentored Timothy. Pablo mentoreó a Timoteo. Timothy had some of the greatest instruction that was available. Timoteo tuvo la instrucción, la enseñanza más mejor que estaba disponible en esos The tiempos. teaching directly from the Apostle Paul. Las enseñanzas directamente del apóstol Pablo. The apostle that was revealed, mysteries were revealed to the Apostle Paul. A este apóstol, el apóstol Pablo, que grandes misterios le fueron revelados. There is Timothy under that ministry. Ahí estaba Timoteo bajo ese ministerio. Under the ministry of a man who Jesus himself appeared to. Bajo el ministerio de un varón del cual él mismo miró a Jesucristo. Yes. He had been called to pastor the church of Ephesus, Él había sido llamado para pastorear la iglesia de Éfeso, which the Apostle Paul had established for 3 years. que el apóstol Pablo ya había establecido por 3 años. Now the work at Ephesus, now listen, the work at Ephesus was a very difficult and challenging work. Pero la obra en Éfeso fue una obra muy difícil, Lleno de retos. lleno de muchos retos. Timoteo enfrentó muchos obstáculos. Timothy confronted various obstacles, Mucha oposición. much opposition. Timoteo enfrentó falsos maestros. Timothy confronted false teachers, Enfrentó falsos hermanos. false brethren, Enfrentó falsa doctrina. false doctrine. Enfrentó desorden en la iglesia. He confronted disorder in the church. Confrontó mucho materialismo en el pueblo de Dios. He confronted very much the lot of- materialism within the church. Mucho oposición. Much opposition. Y Pablo recuerda algo a Timoteo. And Paul reminds Timothy of something. Él le dice a Timoteo, He says, Timothy, en una gran casa. in a great house. Pablo refiere a la iglesia de Dios Paul is referring to the church of God como una gran casa. as a great ¿Cuántos house. dan gracias a Dios que pertenecemos a una gran casa? How many of us thank God that we belong to a great house? Aunque Amen. tenía muchos oposición, Though he had much opposition, aunque había muchas cosas que arreglar, though there were many things to fix, aunque había dificultades por acá y por allá, though there were difficulties from one end to the other end, Pablo dice a Timoteo, Paul tells Timothy, la casa de Dios the house of God es una gran casa. is a great La house. casa que perteneces, Timoteo, The house that you belong to, es una Timothy, gran is casa. a great house. Es una gran casa. It is a great house Porque está fundado sobre un gran fundamento. because it is founded upon a great foundation. Amén. Amen. La estructura All the entire structure es definido por su fundamento. is defined by its foundation. Nuestros matrimonios, Our marriages, nuestras vidas, our lives, nuestras familias, our families, nuestros ministerios, our ministries, nuestra iglesia, our church, nuestra obra en el reino de Dios. our work in the kingdom of God. Todo es determinado por el fundamento en lo cual estamos construyendo. All of it is It's determined by the foundation all we're of on. it is determined by the foundation that it is sitting on. Un fundamento A foundation, es indispensable it's indispensable a cualquier estructura. to any structure. Tiene que tener un fundamento. It must have a foundation. Y así Cristo And this is how Christ es indispensable Is para la iglesia.
iglesia de Dios. is indispensable for the church of God. Él merece preeminencia aquí. He deserves preeminence here. Porque todo lo que uno construye Because everything we build, tiene que estar sobre un fundamento sólido. it must be upon a solid foundation. En una casa, In a great house, usted puede no tener ventanas. you can have no windows, Usted puede no tener puertas. you can have no doors, Usted puede no tener plomería. you can have no plumbing, Usted puede no tener techo. you can have no roof, Oh, pero no puedes no tener fundamento. but you can't have a no foundation. Necesita tener fundamento. It must have a foundation. El fundamento es indispensable. A foundation is indispensable Porque sostenta toda la estructura. because it sustains the entire structure. Entonces no podemos tener iglesia de Dios Therefore, we cannot have church of God si Cristo no sea el fundamento. if Christ is not the Si su foundation. palabra no sea predicada y enseñada. If His word is not preached and it's not Si su taught, palabra no convierta una palabra viva a través de nuestras vidas. if His word does not become alive throughout our lives, Cristo, Jesus, tenemos que construir sobre Él. we must build upon Him. Él siempre tiene que estar glorificado. He must always be glorified. Él siempre tiene que estar magnificado. He must always be magnified, Engrandecido exalted en nuestros medios. amongst us. Amén. Amen. Otra cosa Pablo decía, Another thing that Paul said, no pretendo saber nada I don't pretend to know anything más que Cristo except Christ y Él crucificado. and with Him crucified. No necesitamos entrar tanto en debate We aquí. do not need to enter some type of debate Porque here, entre más chico esté el fundamento, because as small as that foundation may be, menos más chico tiene que ser la estructura. smaller the structure then must be. Amén. Amen. Como una persona que he trabajado en la construcción, As a person that has worked in construction, he tenido que arreglar estructuras I have had to fix structures que el fundamento esté quebrado. that the foundation is broken, Fundamento débil. weak foundation, Por causa de los temblores due to the earthquakes o por causa de elementos exteriores. or due to external elements. Si el fundamento es débil, If the foundation is weak, no importa qué bonito se ve la estructura. it doesn't matter how pretty the structure may look. He tenido que levantar estructuras completas I have had to lift up entire y structures quitar el fundamento que está puesto and remove completely the foundation that y was set poner un mejor fundamento. and lay a better foundation. Y es igual en nuestra vida. And it's the same thing in our Y lives. es igual, si nosotros tenemos un concepto pequeño de Jesús, If we have a small concept of Jesus Christ, la estructura que construyemos va a ser algo pequeño. the structure then that we build will be something small. ¿Cuántos de ustedes saben que Él es el gran yo soy? How many of us know that He is the great I Él am? dijo en Mateo 28, He said in Matthew 28, toda potestad me es all dado. power is given to Y me. si no entiendes eso, And if you don't understand that, toda autoridad me es dado all authority is given unto me en el in cielo y en la tierra. heaven and upon the ¿Qué earth. es tu percepción de Cristo? What is your perception of Jesus Christ? Dependiendo en eso, Depending upon es lo that, que vas a construir. that is what you will build. Amen. Cualquier otro fundamento Any other foundation no dura para siempre. does not last forever.
Pero ¿cuántos saben? But how many of us know Jesucristo Jesus Christ es el mismo ayer, hoy y para siempre. is the same yesterday, Amén. today, and forevermore. Él merece la honra y la He gloria. deserves the honor and the glory. You gotta trust Him. Necesita que confiar en You Él. gotta believe Him. Necesita que creer en Él. Forget what I tell you. Olvídese lo que yo le Consider digo, what He pero is. considere lo que Él es. For a while, Por un corto tiempo you can live comfortably puede vivir confortablemente in a house that has a messed up en foundation. una casa que tiene un fundamento mal, But it's just a matter of time. pero solamente es Un asunto del un tiempo. asunto del tiempo That sooner that house becomes a death trap. que esa casa se convierte en una trampa de muerte. And you find yourself in that type of a house, Y cuando se encuentra en ese tipo de casa, in that type of a life, en ese estilo de vida, in that type of a mentality, en ese tipo de mentalidad, sooner or later, tarde o temprano, you can't even find your way out no more. aún no puede ni encontrar salida. Timothy was called to pastor Timoteo fue llamado a pastorear the church of a living God. la iglesia del Dios viviente. And the world around him was crumbling all around. Y el mundo alrededor de él estaba cayéndose, decayendo. Other ministers Otros ministros were leaving the true doctrine of Christ. estaban abandonando la doctrina verdadera de Jesucristo, Such was the case with Hymenaeus and Philetus. así como fue el caso con Himeneo y Fileto. We are talking about dynamic preachers, Estamos hablando de predicadores dinámicos, teachers, maestros who concerning the truth que hablaban concerniendo la verdad have erred, y se equivocaron, causing many others to err in their faith. causando que muchos otros se equivocaran en su fe. Now listen, these were teachers. Estos eran maestros. These were preachers in the church of God. Estos eran predicadores en la iglesia de Dios. These were not new converts. No eran personas nuevas, convertidos, bebés en la fe. These were seasoned ministers. Estos eran ministros sazonados I mean, they fell into error. y cayeron en error. They swerved. They went away from the truth Se alejaron de la verdad and caused others to follow after y them. causaron que otros siguieran en pos de él. This spirit of error Este espíritu de error continues like a plague in the church of God. continúa como una plaga en la iglesia de Dios. Many seasoned ministers Muchos ministros sazonados have become an error in the faith. se han convertido en erróneos en la fe. Young Timothy Timoteo, joven, was probably a little troubled, quizás estaba un poco turbado, probably a little discouraged. quizá un poco desanimado. If these seasoned ministers, Si estos ministros sazonados, ministers that have been around for some time, ministros que han estado ya por un tiempo, how do we know that? ¿cómo sabemos esto? Because of the amount of influence they had on the church. Por el tipo de La cantidad de la influencia. cantidad o el nivel de influencia que tenían sobre la iglesia. These were not just new people. No eran personas nuevas, They had a reputation. tenían una reputación, They had academic knowledge. tenían conocimiento académico. The problem was when you turn away from the truth. Timothy Timoteo was like, oh God, what is expected of me? decía, oh Señor, ¿qué espera de mí? What's going to happen to me? ¿Qué pasará conmigo? If these ministers Si estos ministros swerved
se alejaron, What's going to happen with me? I'm just starting out. ¿qué pasará conmigo si apenas voy empezando? Timothy, Timoteo he might have been a little bit scared. quizá estaba un poco con miedo. Situation was looking pretty bad. La situación se miraba un poco mala. In fact, Timothy probably got a little discouraged. Quizá Timoteo se desanimó un poco. Listen, brothers and sisters, Escuche, hermanos y hermanas. there is going to be a lot of situations in the church of God Habrán muchas situaciones en la iglesia de Dios that are going to that can possibly bring discouragement, que posiblemente traerán desánimo, that can possibly bring fear into our que hearts. posiblemente traerán temor a nuestros corazones. But how many today are trusting in the Pero Lord? ¿cuántos de nosotros hoy estamos confiando en el Señor? The Apostle Paul, he tells Timothy El apóstol Pablo le dice a a Timoteo very important truth. una verdad muy importante. And today the Holy Spirit tells us, Y hoy igual el Espíritu Santo nos dice, beloved, he tells us a very important truth, amado, nos dice una verdad muy importante, that regardless of the circumstance, que no importando la circunstancia, regardless of the feelings, no importando los sentimientos, regardless of the trouble, no importando el problema, we must remember necesitamos que recordar that the foundation of God standeth que el sure, fundamento de Dios se para seguro, firme. firme. It cannot be shaken. No. It cannot be moved. No puede ser conmovido o movido. In our lives, En nuestras vidas, we also nosotros también. cannot allow ourselves No podemos permitirnos to be shaken or moved. ser movidos o conmovidos. The world will be shaken, El mundo será movido, but the kingdom of God pero el reino de Dios stands se sure. para It firme cannot be y shaken. no puede ser movido. Church of God is trusting in the Lord. La iglesia de Dios está confiando en el Señor. The Holy Spirit wants to remind us of a very important truth here El today. Espíritu Santo nos quiere recordar de una verdad muy importante Not hoy. only does the foundation stand sure, No solamente el fundamento se para seguro, but also pero también the Lord knows those who are His. el Señor conoce los suyos. We belong to a great house. Pertenecemos a una casa muy grande. Now, I don't know what the Apostle Paul was thinking, Y no sé lo que el apóstol Pablo estaba pensando, but it's quite possible pero es posible that the next scripture on the screen was probably in his que el mind. siguiente verso en la pantalla estaba en su mente. Isaiah 28:16. Isaías 28:16. Consider this. Considere esto. Therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Amen. Amén. Isaiah here, the prophet wrote 700 years before Jesus. Isaías aquí escribió 700 años antes de Jesucristo. Before Jesus was ever born in Bethlehem. Antes que Jesús nació en Belén. He saw Jesus Él miró a Jesús for who Jesus por was. quién era Jesús.
700 years before Jesus, 700 años antes de Jesús, he had a clear picture él tuvo una imagen clara of who Jesus was. de quién era Jesús. Many at the day when Jesus was born Muchos el día que nació Jesús did not recognize who he was. no reconocieron quién era. And in fact, today, Y aún hoy, in the church of God, en la iglesia de Dios, many still don't have a clear picture of who is Jesus. muchos todavía no tienen una clara imagen de quién He es is Jesús. holy. Él es santo. He is holy. Él es santo. He is holy. Él es santo. If you're going to build upon him, Si usted va a construir sobre de él, you got to see who he is. necesita que ver quién él es. Isaiah 700 years. Isaías 700 años. He said he is a sure Él foundation. dijo, él es un fundamento seguro. Amen. Amén. Praise the Lord. God help us. Que Dios nos ayude. We are part of something Somos parte de algo that has, now listen, that has endured que ha permanecido for over 2,000 years. por más de 2000 años. He has been tried Él ha sido probado and he has been found y él ha sido to hallado be a precious stone, ser una piedra preciosa, a sure foundation. un fundamento seguro. He was tried in every Él area fue probado en cada área and he has been found to be y sure. él ha sido hallado seguro. That's who I want to build on. A él, sobre él yo quiero edificar. That's who I want to know. Yo quiero conocerle. That's who I want in my life. Aquel es quien yo quiero en mi vida. He is a mighty anchor for my soul. Él es una ancla fuerte, poderosa para mi alma. How many of you love the Lord today? ¿Cuántos amamos al Señor hoy? You know, Amén. there are very few things Hay muy pocas cosas that you can truly be que usted puede ser 100% sure of. 100% seguro. There's very few things we can be 100% sure Hay of. muy pocas cosas del cual podemos estar 100% seguros. In these times we live En in, estos tiempos en los cuales vivimos, so many things are changing so tantas fast. cosas están cambiando rápidamente. What used to take 20 or 30 years in technology, Lo que antes tomaba 20, 30 años en you tecnología, know, technology is multiplying by itself. la tecnología se está multiplicando por sí misma. Every 2 years, technology multiplies itself. Cada 2 años la tecnología se multiplica. Tremendous days of change are coming. Días tremendos de cambio vienen. Change is not always a good thing. El cambio no siempre es algo bueno, But there is one thing pero hay una cosa that we can be sure of. del cual sí podemos estar seguros. And that is that the foundation of God Y eso es que el fundamento de Dios has stood the test of time. se ha parado firme a pesar del tiempo. He is the same. En todo el tiempo Él es el mismo. Yesterday, today, and forever. Ayer, hoy y para siempre. Society changes. La sociedad cambia. People change. Las personas cambian. But he remains the same. Pero Él permanece igual. That's who we need to that's who we need to marvel after. Aquel es quien debemos maravillar. That's who we need to desire. Aquel es quien debemos desear. Someone A alguien that never changes. que nunca cambia. In fact, Aún even the church changes. la iglesia cambia. And many
Y muchos among the church of God, en medio de la iglesia de Dios, even today, aún hoy en día, try to change tratan de cambiar the gospel of Jesus el Christ evangelio de Jesucristo and try to change y tratan de cambiar that sure foundation ese fundamento seguro that cannot be que shaken. no puede ser movido. Si nosotros comenzamos a aflojar la doctrina de Cristo Jesús, If we try to loosen up the gospel of Jesus si Christ, comenzamos a pretender cambiar el fundamento, if we try to change the foundation or pretend to change the foundation, si tratamos de muchas atracciones, entretenimientos y cosas semejantes, if we try to utilize attractions and Entertainments. entertainments, el fundamento de Dios the foundation of God permanece siempre igual. remains forever the same. Pero si nosotros tratamos de cambiarlo, But if we try to change it, ¿qué va a pasar con la siguiente generación? what will happen then with the following generation? ¿Qué va a pasar? What will happen? Aunque algunos tal vez no me quieren, Though perhaps some may not like me, no me sorprendo. it doesn't surprise me. Tampoco querían a Cristo. They also did not like Jesus. Tampoco querían los apóstoles. They also did not like the Tampoco apostles. querían a los hermanos de la iglesia primitiva. They also did not like the brethren Fueron of the early perseguidos, church. fueron mártires. They were persecuted and martyred. Pero Dios tiene un testigo en este mundo. But Christ Jesus has a testimony in Hombres this y earth. mujeres que no han doblado rodilla Upon this earth, men and women that have not bowed their knees or a bowed their la heads idolatría, to idolatry, a la vanagloria. to vainglory. Pero seguimos sosteniendo la verdad de la palabra de But we Dios. continue to sustain and exalt the true word La of iglesia God. sigue siendo gran casa. The church continues to be a great house Porque hay una gran palabra que Dios ha dado a la iglesia de because there is Dios. a great word that God has given to the church of God. Y es que Cristo es el mismo ayer, hoy, para And that is siempre. that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. Su santidad, His holiness, su pureza, His purity, su grandeza His greatness no cambia. does not change. Nosotros no podemos traer a Dios acá abajo We cannot bring down God to our level, a nuestra manera de vivir. to our lifestyle. Tenemos nosotros que rendirnos a Cristo Jesús. We need to surrender to Jesus Christ. Él es la única solución. He is the only solution. Pero el hecho que muchos quieren cambiar la iglesia, But the fact that many people want to change the church, quieren pretender cambiar el fundamento, they want to pretend to change the foundation. no es nada nuevo. It's nothing new. Vaya su Biblia a Gálatas. Go to your Bibles in the book of Galatians. Gálatas capítulo 1, vamos. Galatians chapter 1. Gloria a Dios. El versículo número 6. Galatians chapter 1 and verse 6. Pablo está hablando aquí. Paul is speaking here. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, hablando del evangelio, no que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir, quieren contaminar, quieren dañar el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, pues solo hay uno, hermano, solo hay un evangelio. Si otro anuncia otro evangelio diferente de lo que hemos anunciado, sea anatema, sea mal, es una mal palabra griega que significa maldición o maldito. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ
unto another gospel, which is not another. But there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you, that which we have preached unto you, let him be accursed. Hermanos amados, Beloved brethren, un aplauso a Cristo por el let us Evangelio give de a hand Jesucristo. clap to the Lord Jesus for the Amen. gospel. Amen. Amen. That's what I want. Eso es lo que yo quiero. I don't want another gospel. No quiero otro evangelio. I don't want an easy gospel. No quiero un evangelio fácil. I'm not looking for a comfortable No estoy gospel. buscando un evangelio confortable. I want the gospel of Jesus Yo Christ. quiero el evangelio de Jesucristo. The gospel must be preached. El evangelio necesita que ser predicado. Before Christ comes, Antes que venga Cristo, he does not say él no dice that there are other que gospels. hay otros evangelios. He says there is only one Él gospel. dice solo hay un And evangelio. when this gospel be preached Y cuando este evangelio sea predicado to all the a world, todo el mundo, then shall the end come. entonces vendrá el fin. Hallelujah. Amén. There's only one. Solamente hay uno. So many people are trying to find a church that can kind of fit into their lifestyle. Tantas personas quieren un evangelio que puede acomodarse a su estilo de vida. The sure gospel, El evangelio seguro. the sure El foundation, fundamento seguro. it is not worldly pleasure. No son placeres mundanos. It is not an impulse to the flesh. No es un impulso a la carne. It's not designed to please the flesh. No es diseñada para agradar la carne. The sure foundation Este fundamento seguro is designed es to diseñada transform us, para to transformarnos, change us, para cambiarnos, to break every bondage that bounds the people of para God. quebrar todo yugo que ata al pueblo de Dios. The sure foundation, El fundamento seguro it's not worldly pleasure, no son placeres mundanos, because the end result of building on worldly pleasure porque el resultado final de construir o edificar sobre un fundamento mundano, the building ese edificio, esa casa, will come down. caerá You're going to find yourself crazy. y se encontrará como un loco. All kinds of thoughts and imaginations, worldly things. Un montón de cosas mundanas, pensamientos, imaginaciones. Let me give you a scripture just in case you need one. Le voy a dar un versículo en caso si lo necesite. Hebrews chapter 11 Hebreos capítulo 11, and verse number 24 through 26. 24 al 26. Let's consider this example we have, Consideremos este ejemplo. because the world is always constantly pulling at the child of God. Porque el mundo siempre quiere jalar al Hijo de Dios. But the foundation of God stands sure. Pero el fundamento de Dios se para seguro. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Oh God. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. For a season. You need to underline that in your Bible. For a season. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Let's read 25 again. 25 una vez más. Choosing rather to suffer affliction with the people of God. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. He chose this. Él escogió esto. And he refused. Y él rehusó. Now listen.
Escucha. There are things in our lives. Hay cosas en nuestra vida. There are people that preach all kinds of false teaching Hay and doctrine. muchas personas que predican mucha enseñanza falsa. We must refuse Nosotros debemos rehusar anything that goes against God's holiness. cualquier cosa que viene en contra de la santidad a Jehová. Amen. Amén. Amen. Is it hot down there? It's hot up here. Está caliente acá arriba, está caliente allá abajo. The Lord is speaking to us tremendously. Amén. El Señor nos está hablando tremendamente. God is not looking for a bunch of yes men. Dios no está buscando un montón de personas que digan sí, sí, sí. Whatever they say. Que digan sí, sí, sí. God's not looking for that of you. Dios no está buscando eso. He wants us to have enough of Him Dios quiere que tengamos suficiente de Él that we can refuse some things. para que nosotros podamos rehusar algunas cosas. There are some, my beloved, listen, there are some things you're going to have. Our faith will be tried. Nuestra fe será probada. Individually. Individualmente. Individually. You're going to have to choose Usted tendrá que escoger popularity popularidad or standing alone. o pararse solo. Individually. Individualmente You're going to have to choose. tendrá que escoger. I will not compromise on this. No me voy a comprometer o doblar en esto. Regardless the cost. No importando el costo. Moses, Moisés, he had the finest of the finest in the Egyptian empire. él tenía lo mejor de lo mejor en el imperio. Imperio egipcio. Amén. Imperio egipcio. In fact, he had the throne in his hand. Aún él tenía el trono en sus manos. If he wanted to, Si él hubiera querido, if he would have persisted in that, si él hubiera persistido en esto, he might have risen to be the next Pharaoh. él hubiera quizá podido ser el siguiente faraón. He had the best food. Tenía los mejores alimentos, He had the best teaching, the best education. la mejor educación, He had the eloquence. la elocuencia, He had the best training. el mejor entrenamiento. He was a warrior. He had the best training in military combat. Él tenía la mejor enseñanza en Combate militar. combate militar, He had the best clothing. las mejores ropas, He had the greatest popularity. la más grande popularidad. But he said, Pero él dijo, I refuse this stuff. yo rehúso estas cosas. I prefer Yo prefiero to suffer sufrir with the people of God. con el pueblo de Dios. Where is your heart today? ¿Dónde está su corazón hoy? How do you see this? ¿Cómo ve usted esto? Are you willing ¿Está dispuesto to stand alone if need be? a pararse solo si Let me fuese tell necesario? you're never alone. Usted nunca está Though you solo. may look alone, Aunque aparezca como que esté solo, you're not alone. usted no está solo. The Father, El Padre, the Son, el Hijo, the Holy el Spirit, Espíritu and Santo a great host of y angels un gran ejército de ángeles stand with you. se paran con usted. Refuse Rehúse the things of this las world. cosas de este mundo. If it means you suffer, Si significa que usted tendrá que sufrir, blessed are you bienaventurados sois that suffer for righteousness' sake. que sufren a causa de la justicia. For yours is the kingdom of heaven. Porque tuyo es el reino de los cielos. Amen. Amén. Gloria a Dios. Praise God. That you see, Moses, Moisés, he took an inventory. él hizo inventario. He says, okay, Él dijo, ok, the pleasure of sin el placer del pecado or the suffering for the cause of
Christ. o sufriendo por la causa de Cristo. What are you here for? I mean, what are we doing? ¿Qué estamos haciendo? Are we willing? ¿Estamos dispuestos? Is this just a game? Is this just a front? Is this what are we doing? ¿Qué estamos haciendo? Are you willing ¿Está dispuesto to sacrifice prestige? sacrificar prestigio? Are you willing ¿Está dispuesto to sacrifice popularity? sacrificar popularidad? Are you willing ¿Dispuesto to be rejected? a ser rechazado? Are you willing ¿Dispuesto to be persecuted? a ser perseguido? Have you made up your mind yet? ¿Ya se lo ha propuesto en su mente? ¿Proponido en su Have you mente? decided? ¿Ha ya decidido I'm going to stand on the firm foundation, que yo me voy a parar firme sobre el fundamento seguro? regardless what the cost may No be. importando lo que sea el costo. He said, Él dice, because those things porque esas cosas are just temporary. son temporales. You see, sin has some pleasure, El pecado tiene algunos placeres, but it's just temporary. pero es temporal. It's just temporary. Es temporal. And it's going to cost you Y le va a costar more than you're willing to pay. más de lo que está dispuesto a It's going to pagar. take you further Le va a llevar más lejos than you thought you would ever go. de lo que pensaba que llegaría. You think you can control it. Usted pensaba que lo You podía think you can controlar. dominate the Usted demon. pensaba que podía dominar al demonio. But let me tell you something. Pero le digo, Unless you're on the firm al foundation, menos de que esté sobre el fundamento seguro, unless you're founded on Jesus al Christ, menos de que esté fundado sobre Jesucristo, it is only in Him solamente es en Él that we are more than que conquerors. somos más que It vencedores. is only in Him Es solamente en Él that nothing shall separate que us. nada nos podrá separar. It's only in Es Him. solamente en Él, It's only in Him solo en Él, that we have the victory. que tenemos la victoria. It's only in Es Jesus. solo en Jesucristo. Everything else, Todo lo demás, todo lo demás just temporary. My es friend. temporal. Temporary. Temporal. In fact, this world, Aún este mundo, temporary. temporal. Just temporary. Amén. Life, Temporal. life Esta vida is just a vapor. es solo un vapor. How long is life? ¿Qué tan larga es la vida? For some, their life will be over today. Para algunos su vida terminará hoy. For others, their life will be extended further. Para otros su vida quizá extendida por más tiempo. What's more important even than life Lo que es más importante aún que la vida misma is to be founded on the firm foundation. es ser fundado y hallado sobre el That's fundamento the seguro. most important thing we could desire. Esa es la cosa más importante que podemos desear. Let's read that next scripture. The last scripture, what does it say? ¿Qué decía ese verso? Verse number 26. Verso He 26. says, esteeming the reproach of Christ greater than the riches, than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Where is your focus? ¿Dónde está su enfoque? Is your focus on the reward? ¿Está su enfoque en el galardón? Or are you just looking at all the things you have to sacrifice? ¿O está solamente mirando todas las cosas que tiene que sacrificar? You mean to tell me Tú me dices that I have to sacrifice to be a Christian? que yo necesito que sacrificar para ser cristiano. The problem is El problema es you're just looking at the que sacrifice. solamente está mirando el sacrificio. You got to put your eyes on the reward. Necesita que poner sus ojos en la recompensa. The reward is far greater than the La sacrifice. recompensa es mucho más mayor que el If you sacrificio. got to sacrifice some overtime, Si necesita que sacrificar el trabajo, trabajar más horas en el trabajo, extra hours, horas extras.
Would you sacrifice them ¿Usted la sacrificaría to be found here to receive word of everlasting para life? estar hallado aquí recibiendo palabra de vida eterna? Oh, but Pastor, you know, I'm part of the YouTube church. Oh, pastor, pero está bien, soy parte de la iglesia de YouTube. I can get some preaching Yo there. puedo recibir predicación de allí. Yeah. Sí. But it's impossible to Pero- fulfill the scripture. Pero es imposible cumplir las escrituras Being part of just a YouTube church. siendo parte solamente de la iglesia de YouTube. We're part of a great house. Somos partes de una gran A casa, great house. una gran casa, Because the foundation is great. porque el fundamento es grande. Everything in the house Todo en la casa is to God's honor and God's es para glory. la honra y gloria de Dios. Let me just, if I may, just give you one last thing before we finish here. Antes de terminar, un último punto. Just remember, I got so much, I guess. Let me just give you one last scripture Un último verso before we end here today. antes de terminar. Matthew chapter number 16. Mateo 16. Matthew 16 and verse 26. Mateo 16, 26. For what is a man profit if he shall gain the whole world and lose his soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la iglesia, perdón. Amen. Amén. For the Son. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén, Amen. amén. Hay un galardón esperándonos. There is a great reward awaiting us. Y el Señor es fiel y Él es justo. And the Lord is faithful and He is No hay un righteous. sacrificio There is no que sacrifice usted hace para la gloria de that you Dios can do for the glory que of no God viene con recompensa that del does not Señor. come with reward from God. Mantenga la mirada en las cosas de arriba. Keep your eyes upon the things of above. No miras el sacrificio. Don't look at the sacrifice. Mira el galardón que el Señor tiene preparado Look- para los que le aman. Look at the reward that the Lord Jesus has for those that love Him. No mira lo que no tienes. Don't look at what you don't have. Mira todo lo que el Señor te ha dado. Hallelujah. Look at everything Y that todo God lo que has el given Señor you. hará en tu vida. And everything God will do in your life. Puesto de pie conmigo. Let us all stand. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Este mundo This world va a pasar. will pass away. Va a pasar de It will historia. all pass through It's gonna It will pass. pass down through history. Pero pass on. Dios va a crear un nuevo cielo y nueva tierra. But the Lord will create a new heaven and a new earth. Y ahí vamos a reinar con Cristo And there we will reign with Christ para siempre. forever. Para siempre. Forever. Tantos pequeños Those that be little be small. small como grandes. as those that are great. Yo no sé de qué nivel estamos. I don't know what level we're at with the Lord. El que sacrifica mucho, Maybe a person that sacrifices much, Dios tiene grandes recompensas para ti. then God has great rewards for you. La persona que sacrifica poco, A person that sacrificed very little, el Señor tiene grande recompensa para ti. their Lord has a reward for you Él es fiel, because He's faithful. Él es justo. He is righteous. No temes. Do not fear. Pablo le dice a Timoteo, Paul told Timothy, no temes, Timoteo. don't fear, Timothy. Pertenecemos a una gran casa. We belong to a great house. Himeneo y Fileto, Hymenaeus and Phileus, ellos se desviaron. they departed, Pero tú manténgate but you keep yourself sobre el fundamento firme. upon that sure
foundation. ese fundamento seguro. That solid foundation. Yo puedo imaginarme, I can imagine, no sé, I don't know, pero yo puedo imaginar. but I can imagine Allá en Mateo 16, cuando Jesús estaba hablando con Pedro, Matthew 16 where Jesus was to Peter, speaking to Peter y él le dice, and he tells him, y te digo, Pedro, I tell you, Peter, hijo de Jonás, son of Jonah, sobre esta roca upon this rock edificaré mi I iglesia. will build my church. Yo no sé, I don't know, pero yo me imagino, but I imagine, posiblemente, possibly, Jesucristo le dijo a Pedro, Jesus told Peter, sobre esta roca, upon this rock, sobre esta roca, upon this rock, esta roca que está enfrente de ti, this rock that is standing porque before otro you, cimiento no puede ver because no de la other que está puesto, foundation que es Cristo Jesús. can there be, Y only él Jesus posiblemente le Christ. dijo a Pedro, And he probably told Peter, Pedro, mírame, Peter, look at me. mírame aquí, Look at me here, Peter. sobre esta roca On this rock, edificaré mi I iglesia will build my y las church. puertas del infierno Gates of no hell permanecerá shall contra not ella. prevail against it. Pedro, Peter, pon tu mirada en mí. your eyes Yo upon soy me. la roca de todas las the edades. rock of ages. Feliz el hombre. Happy is the Blessed, man happy is the man que edifica sobre mí. that builds upon me. Yo soy la roca, Pedro, I am the rock, Peter, de la iglesia de Dios. of the church of God. ¿Qué le parece, mis hermanos? Que venimos Let us y nos come. postramos delante de la roca eterna Let us come, brethren, and kneel before the rock que of es ages, Cristo Jesús. the eternal rock that is Jesus Christ. Pasémonos y demos la gloria y la honra Let us come por el forward fundamento seguro and give honor and glory for that sure foundation que es Cristo. that is Jesus Christ. Mis hermanos, My beloved, quita la mirada de otras cosas, take your eyes off of other things, puesto la mirada en Cristo. placing your eyes upon Jesus, Aleluya, el autor y consumidor de la the fe. author and consumer of our faith. Aleluya. Praise the Lord. Las circunstancias cambian. Circumstances change. Puesto la mirada en Cristo. Placing our eyes upon Jesus. Él es el fundamento. He is the foundation. Sobre esta roca Upon this rock, edificaré mi iglesia. I will build my church.